les dije que un escritor argentino, David Jeremías, había escrito un libro, Aplaste a los gigantes que en su vida, y que había sido publicado en el 2005, y yo mencioné que eso hacía unos 5 años, me fallaron las matemáticas. En realidad habían pasado 15 años, han pasado de cuando este libro fue publicado por la editorial Peniel. Así que hace 15 años fue cuando se escribió este libro. Miren, dentro de las experiencias humanas que pueden volverse para nosotros gigantes, gigantes que nos afectan, que nos dañan, que nos quieren derrotar, gigantes que llegan a nosotros y que de alguna forma van a tratar de destruirnos. Y uno de ellos que quiero esta mañana hablar con ustedes es el gigante del desaliento. Y yo le he titulado Destruya su desaliento. Destruya el desaliento. Es decir, cuando hablamos de desaliento, estamos diciendo, de acuerdo al diccionario, que es privar de coraje, desanimar, desmayar, impedir, y esto se puede traducir en desastre, depresión, derrota, desesperación, fatigarse. En realidad, el desaliento llega a nosotros cuando hay una serie de situaciones que lo provocan. Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha tocado una seguidilla de calamidades. Es decir, una tras otra, tras otra, tras otra, y que de alguna forma eso va a traer desaliento a su vida. Si usted se acuerda de Job, en el caso de Job, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus animales, perdió su riqueza, perdió su salud. Y yo no sé, todavía no tengo la seguridad si perdió a la esposa, pero yo creo que después de la manera como lo trató, no estoy bien seguro de ello, pero perdió muchas cosas. Una joven, hace algunos años, Margarita, era muy diestra para tocar el piano de una manera maravillosa, y para escribir, escribía muy rápido en la computadora, escribía muy rápido en la máquina de escribir en ese tiempo. De hecho, escribía lo que era la meta de todo aquel que escribía en máquina eléctrica, que era 185 palabras por minuto. Ya lograba hacerlo, escribía muy rápido. Al ser asaltada en su casa, le ataron las manos, le amarraron las manos, pero de una manera tan terrible, tan fuerte, que cuando fue rescatada, después del asalto, fue rescatada, sus manos fueron amputadas y perdió la capacidad de tocar el piano y de escribir a máquina y de escribir en la computadora. Lo que no perdió fue la capacidad de llorar. Esdras, en la experiencia personal de la reconstrucción en el pueblo de Israel de el culto a Jehová, Dios de los ejércitos, se volvió el sacerdote de los corazones quebrantados. Pero hay un personaje que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es uno de mis favoritos, Nehemías. Y Nehemías no solamente es el reconstructor de la muralla en Jerusalén, pero es el reedificador de los sueños rotos. Realmente él se vuelve un reedificador de los sueños rotos. Bueno, seguramente a usted, por alguna razón, comenzaba su negocio y vino la pandemia y vino la situación difícil que estamos viviendo, vino la cuarentena y vino el cierre de los negocios y las actividades,
y usted está desalentado por ello. Quizá cuando a usted le dijeron que tenía que irse a casa por causa de esta situación que estamos viviendo, le dijeron, no sabemos si cuando usted regrese va a tener todavía su trabajo. Y usted está desalentado. Quizá con la familia había hecho planes, se había decidido que irían en Semana Santa a alguna parte del país y que conocerían y que procurarían visitar y conocer y estaban animados. Pero vino esta situación y este coronavirus, este COVID-19 y arruinó todo. Y ahora usted está desalentado. Todos podemos pasar por la experiencia del desaliento. Todos podemos pasar por ese momento difícil. La Biblia menciona varias veces, por ejemplo, en Colosenses 3:21, él dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En 2 Corintios 4:1, la palabra dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En Efesios capítulo 3, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1, el consejo de Jesús es, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué podemos hacer cuando queremos desmayar? ¿Qué podemos hacer cuando nos desanimamos? ¿Qué podemos hacer cuando estamos desesperados y angustiados? No, la primera cosa, tenemos que reconocer el desaliento. Es decir, saber que como hijos de Dios podemos pasar por días de desaliento. Nehemías capítulo 4, versículo 10, dice la palabra, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Reconocemos que la fatiga puede llegar. El trabajo era tanto en la reconstrucción del muro en Jerusalén, el escombro era demasiado, las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado y viene el desaliento. En medio del trabajo, en medio de la actividad cotidiana, el desaliento puede llegar. Luego aparece el factor fatiga. No solamente nos desalentamos, pero nos fatigamos. El proyecto de reconstrucción de los muros en Jerusalén ciertamente requirió 52 días de trabajo, pero como a la mitad llegó el desaliento a los judíos. Al ver que la labor era demasiada, se pusieron tensos, irritables, tristes, los empezó a presionar el tiempo, el esfuerzo trajo agotamiento y el agotamiento trajo la fatiga. Inmediatamente después que llega la fatiga, se aparece la frustración. ¿Recuerdan lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10? El escombro es mucho. ¿Qué está diciendo? A veces nosotros ponemos la mirada en el escombro y no en el esplendor que Dios puede dar a la ciudad después de la reconstrucción. A veces ponemos la mirada en el escombro, pero no ponemos la mirada en qué bonito va a quedar el muro y la protección que va a dar a la ciudad. A veces vemos los obstáculos que nos impiden llegar a la meta y no ponemos la mirada en lo que podemos lograr, lo que podemos alcanzar. Y entonces sucede que la frustración llega a nuestra vida. Y cuando la frustración llega, tenemos la sensación y el sentimiento de fracaso. No podemos
edificar el muro. No podemos edificar el muro. La fatiga, la frustración, son el camino hacia el fracaso. Los judíos lo recorrieron. No solamente habían tenido frustración porque el trabajo era demasiado y estaban agotados, estaban desesperados, estaban angustiados, pero además tenían a los pueblos alrededor de Jerusalén como enemigos. Y a veces le creemos al enemigo cuando viene con sus mentiras y viene con sus fracasos y viene para decirnos no vas a poder. Y si le creemos, realmente estamos publicando nuestro fracaso. Porque llega esta situación difícil y está próximo a nosotros el fracaso. Y luego llega el temor. El domingo pasado hablábamos del temor. El temor es terrible porque nos hace perder de vista al Dios grande y maravilloso que tenemos, y el temor nos lleva a olvidar las promesas de Dios para nuestra vida. Nehemías capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Imagínense usted, ¿cómo no va a llegar temor al pueblo de Israel cuando 10 personas vienen para decir lo mismo? No importa dónde ustedes corran, de todos modos los van a agarrar, los van a matar. No van a poder sobrevivir. Y lógicamente que en esa experiencia llega el desaliento de una manera terrible. ¿Cómo podemos responder al desaliento? Porque tal vez usted ya está desalentado y usted me va a decir, pastor, bueno, entonces yo estoy desalentado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer, y siguiendo el ejemplo de Nehemías, es clamar a Dios. Hemos de clamar a Dios. Nehemías 4:4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Clamar a Dios es lo mejor. Clamar a Dios es lo mejor. La tentación más terrible en el momento del desaliento es culpar a alguien. Y generalmente culpamos a Dios de nuestra situación. Lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios. Y mientras clamamos a Dios, hay que continuar la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Si Él nos ha dado algo que hacer, hay que seguir haciéndolo. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios te ha puesto en una posición de privilegio y ahí debes continuar. Con todo y el desaliento que pudiera llegar a tu vida, si el Señor te ha puesto como padre, sé un buen padre. Te ha puesto como hijo, sé un buen hijo. Te ha puesto como empleado, como trabajador, sé un buen trabajador. No te detengas. Estás desanimado, tómate un respiro. Mete suficiente aire a tus pulmones y sácalo. Y después de 3 o 4 veces, sigue adelante. Sigue adelante. La obra que Dios ha puesto en tus manos tiene que continuar. ¿Por qué?
porque es importante lo que Dios quiere hacer a través de ti. En tercer lugar, concéntrese en la totalidad. Concéntrese en la totalidad. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. No te desanimes y no dejes que el desánimo te haga perder de vista la totalidad del panorama. Sí es cierto, estamos pasando por una situación en la que esta pandemia nos tiene contra la pared y nos tiene encerrados. Yo me sorprendo, terriblemente me sorprendo de que los sanos estamos recluidos en casa, cuando quizá los que debieran estar aislados son aquellos que han sido contagiados. Pero mientras pasa esta situación, vamos a tener que cuidarnos, proteger a la familia, protegernos nosotros, proteger a nuestro entorno, pero concentrarnos en la totalidad del plan. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros a través de esta pandemia. Nos está enseñando Dios cosas maravillosas. Una de ellas es a valorar la familia. ¿Cuál era la queja que usted tenía antes del COVID-19? ¿Por qué no está usted con su familia? Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Bueno, ahora tiene suficiente tiempo. Ahora tiene suficiente tiempo. Y quizás su esposa le había dicho: oye, ¿no has arreglado la lámpara? Se rompió el foco hace como año y medio y no lo hace. Es que no tengo tiempo. Mira, ahora tiene una hermosa cuarentena para cambiar todas las luces de la casa. Y tal vez su esposa le había dicho alguna vez: sería bueno que pintáramos la casa. Y usted decía: pero es que no tengo tiempo. Bueno, ahora sí tiene tiempo. Es decir, valoramos la familia, valoramos las cosas pequeñas. ¿Cuándo habíamos valorado un abrazo? ¿Cuándo habíamos valorado un beso en la mejilla? ¿Cuándo habíamos valorado tener a los nietos en la rodilla y abrazados y acostándose sobre nosotros? Nos habíamos olvidado un poco de las cosas pequeñas. Pero Dios, en su providencia, puede darnos un panorama más grande. Valorar la vida, valorar la salud, valorar la limpieza, valorar la amistad. ¿Cuántas cosas el Señor nos va a enseñar durante estos días? Concentrémonos en la totalidad del plan de Dios para nosotros a través de esta pandemia. Una penúltima cosa que quiero mencionarle: haga suya la promesa de Dios. Haga suya. El domingo pasado yo le decía, tengo 3 o 4 pasajes de la Biblia que a mí me animan. Y uno de ellos hay que escribirlo en una tarjetita y ponerlo ahí en el espejo, ponerlo en el refrigerador, en el tablero del carro y poder recordarlo y aprenderlo de memoria. Nehemías 4:14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué le parece si en lugar de poner la palabra pelead, le podemos quédense en casa? Quédese en casa, cuídese, protéjase, no vaya a lugares donde hay mucha aglomeración, utilice su cubreboca, utilice todo lo que sea necesario, guantes y todo lo que sea necesario, y hágalo por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por su esposa, por sus padres, por los familiares cercanos a nuestro corazón.
haga suya la promesa de Dios, es más grande que cualquier pandemia. Dios es más grande que cualquier enfermedad que pudiera venir a nuestra vida. Él, como dice Nehemías, es grande, es temible y tenemos que acordarnos de Él en el momento cuando más necesidad tenemos. Terminemos haciendo algo tan sencillo que nos va a hacer olvidar un poco el desaliento, el desánimo y poder realmente recobrar fuerzas. Lleve la carga de otra persona. Lleve la carga de otra persona. ¿Sabe cuál es la frase en Nehemías capítulo 3? La frase más frecuente en este capítulo 3 de Nehemías. Y construyeron otro tramo más. Construyeron otro tramo de muro. Es decir, se ayudaron unos a otros. Terminó su tramo, lo arreglaron muy bien, estaba frente a su casa, lo dejaron lo mejor posible. Se fueron a ayudar a los demás y reconstruyeron otro tramo extra. Hay muchas vidas ahora que necesitan ser reconstruidas. ¿Por qué no le llama a esa persona que usted sabe que está pasando por una situación difícil y le dice: durante este mes que tengo suficientemente tiempo para orar, voy a orar por tu situación, voy a orar por tu familia, voy a orar para que Dios te ayude a conservar el trabajo? ¿Por qué no durante esta pandemia encuentre alguna forma? Siempre encontraremos una forma de hacerlo. En la iglesia lo estamos haciendo a través de algunos miembros de la iglesia, a través del Ministerio de Compasión. Poder llevar a una familia una despensa y para no tener un contacto directo se lo dejamos allí, le hacemos una llamadita, le decimos: le vamos a llevar esta ayuda, la vamos a dejar en la puerta, que Dios les bendiga, y nos alejamos. ¿Por qué no llamarle a alguien que está pasando por tiempo de duelo y decirle: yo quiero pedir a Dios durante estos días que consuele su corazón y que fortalezca su vida? Hay hermanos, amigos, conocidos que necesitan que nosotros metamos nuestro hombro y les ayudemos a llevar la carga. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a venir a los brazos fuertes de nuestro buen Dios y dejar allí nuestro desaliento. Poder ver el rostro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que está siempre dispuesto a ayudarnos y a buscar su gracia para poder de esa manera caminar en su voluntad. Recuerden la invitación que Él hizo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos y Él siempre quiere ayudarnos. Entrégale tu desaliento y recuerda que en la cruz del Calvario Él ganó para ti la victoria sobre el desaliento que tienes en tu corazón.